Ariana se despertó sobresaltada, se sentó en la cama con el fin de diferenciar la realidad del mundo de los sueños. Aún no había amanecido, sin embargo, la luz que provenía de la lucerna de piedra ardía humeante por el aceite de oliva, desplazando a la penumbra. Adormilada caminó tambaleando hacia la ventana, con la inquietud de despabilar, respirando aire fresco. Llenó sus pulmones de la suave brisa marina, al mismo tiempo que se dejó llevar por el rumor de las olas del mar. Tras desperezarse, reposó sus brazos en el pollete, concentrándose en la belleza del nacimiento del sol, que reflejaba sus rayos a lo largo en la línea del horizonte. Aquella armonía de la luz aclaró despacio su mente, a los recuerdos de la pesadilla que había tenido. Los fragmentos del sueño eran confusos, en tanto que una parte la hizo sentir terror, y otra felicidad. Lentas volvieron las imágenes a su memoria, situándola en el comienzo de su angustia. Justo delante de un frondoso árbol, que ocultaba una oquedad en la roca de una montaña. Una fuerza extraña le indujo a abrirse paso entre las ramas, descubriendo así la entrada de una cueva. Entró, y caminó por el largo pasillo, que se fue iluminando con una misteriosa luz, que la guiaba a un punto fulgurante. Al llegar al final, descubrió una caverna majestuosa, con una gran bóveda, que radiaba luz por multitud de antorchas, cuyas llamas parecían estar inertes. Desde el suelo se alzaban 2 columnas de mármol, que se incrustaban en el techo, dando la sensación de que traspasaba la montaña. Las cuales cobijaban en el centro un gigantesco altar, que dedujo que debía ser un templo, para realizar culto a los dioses. En un extremo observó un refulgente rojizo que provenía de las profundidades, que le incitó a seguirlo. Caminó por el sendero, el cual se iba ensanchando, aumentando la intensidad del color. Antes de llegar al final de la gruta, apreció 5 rostros esculpidos en la piedra. Tuvo la sensación de que estaban vivos, a pesar de que reflejaba el tono rojizo, que provenía de la lava, que fluía a través de una cascada, nutriendo así a un gran lago candente, del que rebullían espesas burbujas, de las que surgieron 2 extraños cuerpos, que la dejó paralizada. Cuando emergieron, uno de ellos cambiaba con intermitencia, tal cual hacen las crisálidas con la metamorfosis, convirtiéndose en humanos deformes y animales desconocidos. En tanto que el otro ser permaneció con cuerpo y aspecto de hombre, con su semblante demacrado por el dolor. Presenció, como aquel ser débil, forcejeó con la bestia, intentando librarse para salir del lago. La criatura metamórfica se transformó en algo semejante a un tigre, con grandes zarpas, con uñas afiladas como dagas, con intenciones de clavárselas en el corazón. El cual consiguió zafarse, con el propósito de salir de la lava. Ariana estaba paralizada de terror cerca de la orilla, observando cómo se aproximaba, y quiso gritar, pero su voz no le salió. La criatura avanzó, consiguiendo sacar medio cuerpo fuera, e intentó sujetarla, alargando su brazo, abriendo su mano y estirando los dedos, hasta que logró tocar la punta desnuda de uno de sus pies. Pero antes de alcanzarla, le miró a los ojos, como si quisiera advertirle de algo. Trató con toda su fuerza de retirarse, antes de que la tocara, considerando que la quería abrazar con las llamas que desprendía. Sin embargo, el primer contacto lo notó frío, casi como la nieve, después se fue templando hasta convertirse en una cálida caricia. Todo fue sentirle, y de súbito, visualizó en su mente imágenes fugaces, de personas que caían ensangrentadas, de máquinas desconocidas, de bosques que ardían y animales que huían aterrorizados. Sus ojos reaccionaron rápidos en sus órbitas, rastreando en un lugar desconocido, conocer a alguien de entre la multitud. Que se movían, como si se tratara de un panal de abejas, agitado por un oso. Fijó su vista en un hombre, que estaba en medio de aquel caos, que parecía no existir para los demás. Lo vio de espaldas, de donde sobresalía una punta ensangrentada de una espada. Cuando él notó su presencia, giró su rostro, y ella pudo sentir la llegada de su muerte, que la estaba llamando por la gravedad de sus heridas. De repente todo cesó, con las imágenes de su isla, y del volcán donde se encontraba, del cual burbujeaba gran cantidad de lava, con estruendosos estallidos. Luego vio salir 2 enormes bolas de fuego, que se elevaron unos metros, con el fin de unirse, para crear una inmensa masa de magma.
que momentos más tarde, fue expulsada a gran velocidad, hacia el oscuro cielo, dejando una estela luminosa tras de sí, hasta que desapareció en la inmensidad. A continuación, se escuchó una tremenda explosión, seguida de infinitos rayos, que iluminaron toda la bóveda del firmamento. Del centro de la detonación, nació un punto de luz brillante, que fue creciendo hasta convertirse en una estrella, que destacó ante las demás. Y tuvo la sensación de que era parte de ella. Las imágenes terroríficas desaparecieron, cuando dejó de tocarle el dedo del pie, ya que la bestia mutó, en una gran serpiente que lo atrapó. Se había enroscado en su cuerpo, con el fin de sumergirlo en el infierno del lago. Aquel ser, antes de perderse en la profundidad del volcán, le mostró a través de la mirada sus sentimientos, los cuales se grabaron en su alma, por la gran felicidad que le hizo sentir. Luego, escuchó retumbar en toda la caverna, sus alaridos de dolor. Ariana, conmovida por aquel tormento, se esforzó para salir de aquella parálisis, con la intención de ayudarle. Su corazón latía con rapidez, invadido por la tristeza, porque su cuerpo no le obedecía. La desesperación que sintió al ver que parte de ella desaparecía con aquel ser, provocó que sus ojos se llenaran de lágrimas. Y con el eco de su último grito se despertó. Estaba temblando de angustia, por lo que experimentó al recordar la pesadilla. Cuando, de repente, oyó que alguien entró en su alcoba. Era Raiza, su sirvienta, que venía como todas las mañanas a traerle alimentos, y le preguntó: «Domina, ¿has dormido bien?». Ariana la miró, y respondió: «No, esta noche he tenido un mal sueño, que aún me tiene turbada». Antes que su sirvienta volviera a preguntar, añadió: «Estoy algo cansada. Primero iremos a la terma. Después comeremos, necesito tranquilizarme». La sirvienta entendió que no era el momento de preguntar sobre la cuestión, y respondió: «Enseguida lo tendrás todo preparado», y salió de la alcoba. El sol comenzó a entrar a través de las ventanas, iluminando la estancia, cuyos rayos traspasaban la túnica blanca de seda que la cubría, desvelando así las curvas de su cuerpo desnudo. La luz brillaba en sus cabellos negros, que le caían lacio hasta la cintura, además dibujaba su rostro, con una suave figura redondeada, donde se apreciaban sus labios carnosos, bien perfilados hasta sus comisuras, que parecían tallados por la misma Afrodita. Sus ojos celestes eran del mismo color que el agua del mar de sus islas, de forma avellanada, con largas pestañas negras, que al parpadear parecía que de ellos brotaran destellos. Al poco regresó su sirvienta, con las ropas colgadas del brazo, para acompañarla hasta el baño. Raiza no era solo su fiel asistente, sino que también era su amiga más preciada. Ambas se trataban en la intimidad como hermanas, ya que desde pequeñas fueron cómplices en 1000 travesuras. Se miraron, sin mediar palabra, y se pusieron en marcha hacia la terma. Al llegar, le estaba esperando Talía, su segunda sirvienta de confianza, portando una bandeja de frutas. Raiza dejó las ropas en el perchero que había cerca de la terma, y empezó a desvestirla. Una vez desnuda, le colocó un pañuelo blanco, a modo de diadema para recoger sus cabellos. Al terminar, cruzaron una mirada y compartieron una sonrisa. Ariana bajó los 4 peldaños de la escalinata de mármol, se adentró en el agua caliente, perfumada con pétalos de rosas. Se sumergió hasta el cuello, cerró los ojos y suspiró. Raiza, muy atenta a su señora, ordenó a Talía que dejara la bandeja cerca de ella. Ariana, al escucharla, dijo: «Sí, por favor», y se dirigió a su amiga. «Acompáñame, tenemos que hablar». La sirvienta asintió con la cabeza complacida, y se quitó las ropas. Con destreza se recogió sus cabellos, negros y rizados, luego, esperó que su señora le diera permiso. Consentimiento que le concedió, levantando la mano, indicándole que se aproximara. Caminó sin prisa, marcando sus pasos, provocando de esa manera exhibir sus caderas. Los rayos de luz que entraban entre las columnas, iluminaron su piel negra, con tímidos destellos. Sus grandes ojos oscuros, los realzaba el contraste, del blanco, de los globos oculares. Estos mismos se teñían en los bordes de un tono rosado. Y sus largas pestañas, terminadas en curvas, transmitían ingenuidad a su mirada.
Al caminar, sus senos turgentes se balanceaban al compás de sus pasos. Sus erectos pezones marrones apuntaban al cielo, por los escalofríos de la desnudez. Sus delicadas curvas bajaban serpenteantes, desde la cintura, hasta los ovalados muslos. Lenta se fue adentrando, acercándose a ella, que la estuvo contemplando en todo momento. Cuando se encontraron una frente a la otra, se miraron, y Ariana la cogió de la mano, atrayéndola al mismo tiempo que dijo: «Necesito un fuerte abrazo que me tranquilice». Raiza se dejó arrastrar, alzando sus brazos, apretándose contra ella, momento que aprovechó para susurrarle al oído: «¿Qué te sucede? Dime que soñaste que te tiene angustiada». El cariñoso gesto la conmovió, provocando que le brotaran unas lágrimas. Raiza la intentó consolar con palabras apacibles, hasta que dejó de llorar. Tras unos instantes de silencio, se separaron y ella aprovechó para limpiar las lágrimas con sus dedos, al mismo tiempo que añadió: «Tranquilízate, ya pasó, solo ha sido un sueño». Para desviar su atención, estiró el brazo para coger un racimo de uvas, arrancando una para llevársela a los labios, la cual aceptó con una sonrisa. Después de tragar el dulce jugo, comenzó a narrarle el sueño. Gesticulando con las manos, con intenciones de ilustrar mejor cada momento que la había aterrorizado. Parecía como si lo estuviera viviendo otra vez. Al acabar de contar su relato, sus rostros denotaron horror, y se abrazaron de nuevo, como si quisieran protegerse. Y Raiza, le dijo muy seria al oído: «Deberías de pedir al sumo sacerdote que interprete tu sueño, porque es muy extraño. Así podrás estar más tranquila», y continuó su diálogo entonando su voz, un tanto jocosa, para sacarle una sonrisa. «Qué triste, que no hubo en tu sueño un hombre guapo y fornido, que te protegiera». Ariana soltó una explosiva carcajada, y Raiza, muy juguetona, aprovechó para meterle unas uvas en la boca, y ella, casi sin poder hablar, dijo: «Que me vas a ahogar», pero Raiza, por lo contrario, continuó alojándole algunas más, y contestó entre risas: «Come y traga, mi señora, que el alimento las penas aleja». «Para, por favor», balbuceó con lágrimas en los ojos. Esas palabras les provocó a las dos un ataque de risa que no pudieron resistir. Las tuvo que escupir, porque no le era posible masticar, tragar y carcajear a la vez. Las bromas, las risas y el agua caliente fueron los detonantes que activó su relajamiento completo. Cuando el diálogo se normalizó, hablaron de cuestiones mundanas que sucedieron en el palacio. Más tarde, Raiza le recordó que debían asistir a los estudios con el rector, e hizo un comentario irónico sobre él. «Qué mala suerte, que el tutor sea un viejo decrépito, sin ningún atractivo», y volvieron a reír. «Es verdad, mi padre se ha asegurado de que no me distraiga en los estudios». «Sí, el gobernador Casio es un hombre muy sabio». El tiempo había transcurrido veloz, y presurosa salieron de la terma. Thalía, que estuvo muy atenta, la esperó para arroparla con una gasa suave, mientras Raiza cogió otra pieza de tela, y le secó el rostro. Ariana tomó el extremo opuesto de la gasa, para hacer lo mismo en el de ella. En tanto la vestían, estuvo pensando que sería interesante visitar a su amigo, el sumo sacerdote. Con el fin de que la aconsejara sobre el sueño, y se dirigió a Thalía. «Tú vas a ir a ver al rector, le dirás que hoy no voy a asistir. Porque me urge tratar unos asuntos importantes, y aprovecharé para llevar ofrendas a los dioses al templo». «Como tú ordenes», respondió la sirvienta. «Raiza, te encargarás de tenerlo todo dispuesto para partir en breve». «Mi señora, de inmediato estará listo», contestó, sorprendida por su rápida decisión, y se puso en movimiento. Ariana vivía en la isla Morfeo, tenía 20 años y era la hija menor del gobernador. Título que le otorgó su amigo el emperador Claudio, por sus singulares servicios como comandante de su guardia personal. Además, le concedió el derecho a la sucesión del archipiélago que lo componían 6 islas, el cual pasó a ser una provincia más de Roma. Asimismo, Casio gozaba de la admiración de su pueblo, por ser un hombre justo. Las islas estaban situadas en una zona de privilegio, por su ruta comercial, donde los barcos hacían escalas para abastecerse de suministros e intercambiar mercancías.
La belleza de sus costas destacaban, por las finas arenas doradas, con aguas celestes transparentes, que reflejaban la luz del sol. La riqueza del mar les proporcionaba abundante pesca, con variedad de especies. El clima templado era muy agradable, con lluvias regulares durante el año. Eso provocaba que hubiera ríos caudalosos y grandes lagos. Los extensos territorios eran excelentes, para el cultivo de todo tipo de plantas, propiciando de esa manera, cuantiosa ganadería, y amplia diversidad de fauna salvaje. Por lo contrario, la isla Morfeo tenía fama de ser muy misteriosa, porque se creía que en ella moraron los primeros dioses. La madre de Ariana falleció cuando ella nació, y la tuvo que alimentar una esclava egipcia, llamada Emi, que a la vez, amamantaba a su hija Raiza. Emi enfermó de fiebres y 4 años más tarde, y al poco tiempo falleció. El gobernador, sabedor del vínculo que tenía Raiza con su hija, la destinó a su servicio. A los 6 años Casio, decidió que Ariana empezara con su educación, junto a su hermano Marcos. Ariana no se llevaba bien con su hermano, el cual parecía que la odiaba, ya que aprovechaba los momentos que nadie los veía, para martirizarla. Acostumbrada a estar unida con Raiza, al separarla para comenzar su adiestramiento, su carácter cambió distrayéndose, no atendiendo a sus maestros. Cuando el gobernador fue informado de los hechos, la llamó para saber las causas. Era la primera vez que Ariana vería el gran salón, donde su padre despachaba todos los asuntos. Se sintió intimidada, cuando al entrar, apreció la solemnidad de aquel lugar. La estancia tenía doble altura, separada por 3 escalones. Su padre se encontraba sentado en el sillón, en el centro en la parte superior. Y tuvo que ser él, quien le pidiera que se aproximara, porque se había quedado inmóvil en la puerta. Cuando se acercó, la cogió con el fin de sentarla en sus rodillas, y con la ternura de un padre, le preguntó: «¿Qué te ocurre, que no atiendes a tus maestros? ¿Te sientes enferma?» A ella le brillaban los ojos, porque estaba a punto de llorar, y respondió: «No, padre, estoy sana». «Me siento muy sola sin la compañía de Raiza», y sin pensar Casio exclamó: «Ella no debe estar contigo. Tú procedes de un noble linaje. No puedes ser dependiente de una pequeña esclava. Un siervo nunca podrá hallarse en el lugar donde se educa a la nobleza». Ariana, asustada por la dureza con la que se expresó, comenzó a llorar, y con voz temerosa dijo: «Padre, mis tutores son todos siervos». Su padre se le quedó mirando, y de pronto soltó unas carcajadas, después dijo: «Tienes razón, yo me he equivocado. Aún así, mi decisión es invariable. Pero, es mi única amiga, si me permite que me acompañe, me aplicaré y mejoraré». El gobernador, tras meditar unos instantes, cayó en la cuenta de que nada perdería si consentía a su petición. Sin embargo, antes debía puntualizar algunos detalles. Se levantó sujetándola en sus fuertes brazos, la sentó en su sillón, retrocedió 3 pasos, e hizo una reverencia, y le aclaró: «Hija mía, estás en el lugar de un gobernador de Roma. Tus palabras deben estar medidas y han de cumplirse, de otra manera nadie te respetará. ¿Entiendes?» «Sí, padre». «Bien, entonces prométeme que aprovecharás el tiempo, y que no te lo tomarás a juego». La niña dejó de llorar, le miró, apoyó sus pequeños brazos en el trono, y contestó: «Tienes mi palabra, no te arrepentirás». De nuevo habló el padre, imponiendo algunas condiciones. «No permitirás que Raiza se dirija a ti, tal que si fuera una igual, en ningún momento. Siempre se comportará como tu sirvienta. Si estás conforme, podréis estar juntas». Ella le miró con cariño, y con una sonrisa preguntó: «¿Puedo besarte, padre?». Él se acercó, se arrodilló ante ella, abrió sus brazos, y con satisfacción fue a abrazarla. Ariana, contenta, se lanzó a besarlo en agradecimiento. Casio consideró que ya se había solucionado todo, y la bajó del sillón, para que fuera a comunicarle a Raiza la noticia. Muy contenta se dispuso a salir de la estancia, pero antes de llegar a la puerta, volvió su rostro, para hacerle una última pregunta. «Padre, a solas con mi sirvienta, ¿podré tratarla como amiga?».
Él la miró frunciendo el ceño, a modo de enfado, pero rápido cambió su actitud guiñándole un ojo, como si cerrara un acuerdo entre los dos. Ariana le regaló una amplia sonrisa y salió haciendo una reverencia. Desde aquel día, ambas fueron inseparables, y crecieron en la intimidad como iguales. Con el tiempo Ariana fue demostrando sus amplias capacidades, aprendiendo con facilidad todas las ciencias que les enseñaban. Sus maestros se quedaban sorprendidos por el rápido aprendizaje. Su padre, al saber de sus progresos, hizo traer a los mejores sabios, para que le enseñaran las ciencias más avanzadas. Marcos vio peligrar desde aquel momento la sucesión al título de gobernador, al sentirse amenazado por Ariana, ya que ella la superaba en todo, excepto en el adiestramiento en combate. La envidia fue aumentando con el tiempo, convirtiéndose en un ser cruel, que con artimañas a veces lograba culparla de sus fechorías. Lo que él nunca supo, es que ella le dejaba ganar, para apaciguar su rabia, y así controlar sus celos. Mientras Marcos desarrollaba sus cualidades guerreras, Ariana aprendía idiomas y dialectos de todos los reinos cercanos, e incluso llegó a dominar lenguas antiguas. Ariana, al cumplir 18 años, habló con Raiza, para decirle que intercedería con su padre, con la intención de que le otorgara la libertad. Pero ella la convenció de que no lo hiciera, porque eso significaba su separación. Explicándole que solo necesitaba ser su hermana y sirvienta, que al no ser de noble linaje no le permitirían estar en el palacio. Ariana, al entender sus razones, le prometió que jamás se separarían.